Las dudas de las potencias occidentales, principalmente las europeas, de seguir alimentando los arsenales del régimen de Kiev, son cosa que llama la atención. Mientras unos hacen reproches abiertos, otros escurren con sigilo los pedidos de más armas a Ucrania. ¿Están cansados del conflicto o simplemente la cobardía mueve sus distracciones? En el caso concreto de Alemania, la nación teutona pretende mantener a Kiev como una suerte de amante. Le da vergüenza presentarla en público. Siendo así, sus élites dudan, corren, se agazapan en cuanto al suministro de cazas F-16 a Zelensky. ¿Alemania dará el paso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un ataque de sinceridad, se las cantó muy claro a Vladimir Zelensky. El burócrata castrense afirmó que su nación podría colocar en revisión los posibles suministros de cazas modernos a Ucrania, dándole una nueva bofetada al jefe de Estado de Kiev. Nos encontramos justamente en la fase de replanteo y comprobamos que es posible y que estamos dispuestos y somos capaces de hacer, alegó Pistorius, la posibilidad de revisión del tratado militar con Kiev. Sus palabras fueron consignadas en una entrevista con la agencia alemana Deutsche Welle. También, de igual forma que con el tema de los cazas, Pistorius despachó la posibilidad de surtir a Kiev de misiles de cruceros sueco-alemanes Taurus. A pesar de todo el escape hacia adelante de los alemanes, está presente un numerito que contradice tanta retórica vacua. El gobierno alemán es un proveedor clave para Kiev. Solamente durante el año 2023, el presupuesto de gastos asciende a los 2.200 millones de dólares en armamento. Para el año entrante, se estipula un nuevo desembolso armamentístico de 2.400 millones de dólares. Toda una bicoca. Un tema recurrente en los dirigentes alemanes consiste en la posibilidad de que Kiev, con armas de factura teutona, termine atacando territorio ruso, cuestión que desde Moscú advirtieron claramente. El uso de armas de alta potencia occidental contra territorio de la Federación será respondido con el suficiente hierro. Estoy absolutamente seguro de que no tengo ninguna señal para pensar lo contrario. Ucrania es un socio fiable, arguyó Pistorius en cuanto a la promesa de Kiev de no atacar territorio ruso. Pero quizás el no confiable de esta ecuación sea el propio Occidente, y lo percibe Zelensky al planear alocados atentados contra ciudadanos rusos que puede brincar a su aliado de Kiev en el caso que sea necesario. Pistorius dio rienda suelta a su verborrea en una reciente visita a Indonesia, país que ha puesto sobre el tapete una nueva propuesta de paz para la crisis de Europa del Este, uniéndose a la propuesta de Lula, China, Turquía y el continente africano. Automáticamente, el líder alemán rechazó el planteamiento de Yakarta. Para Occidente, un cese al fuego inmediato es una derrota político-militar en toda la línea. Además, es entregar a Zelensky, bastante cuestionado, a las manos de Rusia, cosa que per se no le cuesta a Washington. Ya los ejemplos sobran, sino que, ante la opinión pública global, representaría una derrota mediática, quizás más importante que una derrota por las armas. Entonces, en dos aguas se mueve a Alemania. Afirma el analista internacional argentino Claudio Katz que a pesar de una incomprensible sumisión de Berlín a Washington, las élites germanas saben que un conflicto directo entre Occidente y Rusia, aquella llevará la peor parte, una suerte de sándwich atrapado entre Washington y Moscú. Estados Unidos pisa el acelerador con la aprobación de programas de entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de cazas de última generación, preludio de una posible entrega de este material a las autoridades de Kiev. Esta decisión de Biden complicó el pentagrama de Berlín. Nos decidiremos, creo, durante las próximas 2 semanas, prometió Pistorius en cuanto a tan delicado tema. Incluso fue difícil para Berlín aceptar varios programas de entrenamiento de pilotos de Kiev en su territorio para conducir aviones caza. Es decir, es una suerte de medio compromiso con Zelensky.
Reino Unido y Países Bajos figuran entre los primeros en levantar su mano para mandar aviones caza a Kiev. La presión, a su vez, que estos ejercen sobre Alemania, hasta los momentos, no ha tenido calado, presuntamente porque Berlín no dispone de aviones F-16 en sus almacenes. No vemos a los cazas Tornado o Eurofighters en el espacio aéreo ucraniano, insistió la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, en cuanto a la dotación de cazas alemanes de ese tipo. Es decir, no tenemos F-16, pero ningún caza nuestro será enviado a Kiev. Únicamente se han limitado a enviar tanques Leopard 2 y vehículos de infantería Marder. Por cierto, Olaf Scholz en primera instancia había negado la posibilidad de surtir con estos artefactos a Zelensky, pero, como bien denunciaron las autoridades rusas en su momento, en Berlín carecen de credibilidad y de palabra. Las advertencias rusas han sido repetidas. Cualquier nuevo envío de armas no cambiará el rumbo de la situación. Particularmente, solo la hará más extensa, agotadora y generadora de nuevos escenarios de escalamiento por Occidente para aniquilar políticamente a Moscú. Nuevamente, a mediados de este mes, el jefe de Estado alemán aseguró que el entrenamiento de pilotos ucranianos es un proceso a largo plazo. Sin precisar tiempo estimado o intensidad de los preparativos, Scholz deja esa posibilidad para un lejano horizonte indeterminado. Nuevamente, Berlín juega en dos aguas. No sabemos qué habrá al final del entrenamiento, aseveró Scholz en referencia al término de los cursos de capacitación. Es decir, ¿habrá pilotos ucranianos sin aviones? ¿O habrá aviones sin pilotos ucranianos? La respuesta a esa pregunta atemoriza a Berlín. Nuevamente, nada en dos aguas. En primer lugar, porque mantiene una absoluta sumisión a los dictados de Washington, tanto así que hipotecó su futuro energético con el gas ruso barato por sustituirlo por el peligroso, contaminante y costoso gas licuado estadounidense. Un negocio redondo para Washington. Dos pájaros de un solo tiro. Subordina política y energéticamente a Berlín. En segundo punto, porque Berlín, en el fondo, desconfía de los delirantes dirigentes de Kiev, que desesperados por una virtual derrota militar, el día de mañana pueden atacar territorio ruso, como en efecto ya han amenazado. Automáticamente es una declaración directa de guerra a Moscú. Si se amplía el abanico del análisis, no solo a Berlín, sino al resto del bloque europeo, con honrosas excepciones como Hungría o Serbia, la situación no varía. Todos juegan al armamentismo con Kiev, pero al mismo tiempo sienten un frío temor por la reacción de Moscú, miedo que esconden tirándose en las garras de Estados Unidos y su paraguas armamentístico, la OTAN. Claudio Katz concluye que Alemania es un jugoso bocado que engulle a Estados Unidos con el fin de minar las posibilidades de esta de ser una potencia autónoma. El aparato industrial germano depende del abastecimiento externo de recursos naturales, cuestión que la obliga a bajar el volumen del belicismo yanqui, pero a guiñar el ojo a Moscú. Siendo así, Berlín sigue firme en su empeño suicida. Sin dudas, una respuesta de Estados Unidos a la operación rusa en Ucrania fue la consolidación de un bloque capitaneado por Washington, convirtiendo a Europa en una república bananera al servicio de sus intereses sin importar los costos para el mismo viejo continente. Una circunstancia que no tiene un peso menor para los países de otras latitudes. La patria grande debe revisar esa evolución agresiva con mente lúcida. No se debe escuchar los cantos de sirena de algunos que intentan colocar la región en el ojo del huracán del conflicto. Mientras tanto, Alemania seguirá nadando en dos aguas. Un rato en el charco estadounidense, en el otro, no el ruso, sino el propio. Asimismo, en ese incómodo puesto geopolítico, puede terminar ahogada en las dos aguas. Buen viaje a Alemania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.